Sí, damos paso al amigo Cami, David Cami, porque Rafa, está mal su audio. Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí. Y nada, antes que nada agradeceros la invitación por participar, para poder participar en el webinar, tanto a Edwin como a todo el equipo que hacéis esto posible. Y nada, un poco la idea, lo que me pidió Edwin era que hablase un poco de lo que puede ofrecer digamos, características del programa Virtual Crash. Entonces, si me permitís, compartiré una pantalla. Perfecto. Pues nada, un poco quería charlar un poco sobre las herramientas que tiene, algunas de las herramientas que tiene Virtual Crash. En primer lugar, un poco la historia de Virtual Crash. Virtual Crash es un programa bastante joven. De hecho, es un proyecto que se inicia en diciembre del 2004. La primera versión sale en febrero del 2006. La segunda versión, la versión número 2, en junio del 2006. Nos vamos hasta mayo del 2013 para la versión 3 y finalmente la versión 4 en el 2017. Un poco las características de las versiones son en la primera versión un poco la facilidad de uso, la existencia de tutoriales de ayuda, es decir, el programa tiene ya unos menús de ayuda incorporados que te permite hacer una formación, digamos, individual del programa. Otra de las características que tenía era la velocidad de cálculo, que era muy ágil a la hora de calcular. Y después un poco el modelo de colisión que utilizaba era el modelo de colisión basado en lo que sería el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que con el modelo, el algoritmo de Kuldike-Slibar. En la versión 2, lo que aparecen ya son los modelos de vehículos en 3D. También se incorpora el modelo multicuerpo y el modelo cinemático, que como veréis como os explicaré, es un modelo más de animación cinemática y no tanto dinámico, pero que te permite hacer simulaciones recrear movimientos de forma rápida para lo que sería la fase previa del accidente. Lo puedes hacer en dinámico, pero requiere más tiempo, es un poco más difícil. Y si, digamos, la fase previa a la colisión o al hecho del tránsito no es, digamos, uno de los temas controvertidos, pues se puede hacer en modelo cinemático y es relativamente sencillo. En la versión 3 lo que se incorpora es la posibilidad de la deformación automática de los vehículos en la colisión, es decir, en función de cómo nosotros situamos los vehículos en la forma de colisión, el programa automáticamente te genera la deformación de los vehículos. Es una deformación, digamos, gráfica, digamos, y aproximada, no está, digamos, no está basada en los coeficientes de rigidez de los vehículos, pero sí en la situación donde hemos situado el punto de intercambio del impulso. La versión 3 también incorpora dentro del programa todo lo que es el módulo de fotogrametría y después la capacidad de pues, generar cruces semaforizados, ¿no? Toda la regulación semafórica. Y por último, la versión 4, que salió en julio del 2017, un poco lo que aporta es todo un poco la abertura del programa a todo lo que es el tema de nube de puntos, y no solo la nube de puntos, sino cómo tratar, digamos, esta nube de puntos, porque una cosa son los puntos, pero después los vehículos tienen que reconocer estos puntos para poder circular sobre ellos, para poder reconocerlos. Y entonces incorpora un constructor de superficies que es una herramienta sencilla y rápida que te permite pasar rápidamente de lo que es la nube de puntos a la fase de simulación. Además, también incorpora la integración de Google Maps. Hasta este momento, hasta la versión 4, se tenía para incorporar fotografías de Google Maps o de Google Earth, se debían hacer una captura de Google Earth o descargar la imagen de Google Earth, importarla, escalar la foto. Ahora con esta herramienta, digamos, el proceso se automatiza, digamos, bastante. Os he dejado aquí un enlace donde podéis hacer una descarga del programa de la versión 4. También podéis encontrar en vcrash3.com las versiones anteriores que siguen estando activas, es decir, hay gente que utiliza la versión 2 y no ha querido actualizar a la versión 3 y a la versión 4 y siguen estando disponibles sin ningún problema.
Una de las ventajas del programa es que tiene una versión demo, una versión gratuita que te permite hacer muchas cosas. Sinceramente, no te permite guardar el archivo, hay algunas funciones que están capadas, pero sí te permite hacer muchas cosas y sobre todo lo que es el tema de aprendizaje se puede hacer con la versión demo. De hecho, conozco a mucha gente que lo utiliza incluso la versión demo para sus prácticas habituales de periciales. Y me lo han comentado, dice, pues yo a veces me resuelve dudas o para probar cosas, lo pruebo con la versión demo y les hacen una función. Un poco los 7 temas así que quería tocar así del programa. El primero es la integración de Google Earth, lo que os comentaba en la versión 4. Después hablaremos de cómo incorporar los ortofotomosaicos sacados con los drones, ¿no? Digamos, los software de tratamiento de imágenes a partir de drones. Una de las cosas que te ofrecen es la capacidad de generar ortofoto imágenes, ¿no? Que tienen mucha más calidad que la calidad que tiene la imagen aérea de Google Earth o de Google Maps. Después hablaremos de cómo funcionan estos programas, lo que es la secuencia dinámica y la secuencia cinemática. Hay un poco de confusión a veces entre lo que es simulación y lo que es animación. Y un poco con algún ejemplo intentaré que veáis pues, la diferencia entre simulación y animación. Después hay un módulo, digamos, que es un módulo de animación. Hasta la versión 3 el programa se basaba únicamente en la simulación, pero se dieron cuenta de que hay veces que también puede ser interesante pues, para hacer una explicación, no tanto para un trabajo pericial, pero sí para una explicación esquemática de cómo fue el accidente, pues un módulo de animación. Y la verdad es que realizaron un módulo de animación que tiene como característica y como parte así creativa el hecho de que es geometría del movimiento, pero pone todo lo que es los sistemas dinámicos del vehículo y del software en función de esa geometría, con lo cual todo lo que es la suspensión, todas las inercias intentan adaptarse a ese movimiento, con lo cual facilita mucho la capacidad de dotar realismo a esta animación. También además te permite, digamos, dentro de la animación generar fuerzas y por tanto se pueden hacer movimientos de vehículos articulados, se pueden hacer atropellos en medio de lo que sería una animación, lo cual es bastante novedoso. El punto quinto sería, hablaríamos del modelo de colisión entre vehículos y un poco lo que quiero explicaros es que el programa no hace magia, o sea, el programa cuando colisiona los vehículos, digamos, incorpora un modelo y un modelo que, digamos, sí que es más complejo que el que podemos utilizar nosotros cuando hacemos la aplicación del principio de conservación de la cantidad de movimiento en 2 dimensiones. Pero no deja, digamos, un poco lo que veremos es una comparativa de que no hace algo muy diferente. La única cosa es que sí, lo hace en 3 dimensiones, tiene en cuenta que el vehículo no es solo un punto material de masa concentrada en el centro de gravedad, sino que es un sólido rígido que tiene una inercia en cada uno de los ejes. Pero al margen de eso, yo creo que es importante porque muchas veces cuando se produce, hay que defender los informes periciales en sede judicial, digamos, no es suficiente decir, no, es que lo puse los datos en el programa y el programa me dio esto, ¿no? Hay que un poco justificar el por qué pienso yo que es importante. El sexto punto sería hablar del modelo multicuerpo para atropellos. Y por último, el último punto, la construcción de superficies a partir de la nube de puntos, que es el modelo este que os comentaba del Easy Surface Builder. Pues integración de Google Earth, digamos, la función la tenéis aquí en crear Google Maps y si os fijáis, lo veremos en un vídeo, cómo se incorpora la información de Google Earth. Se entra a la ventana de crear, vamos a Google Maps y aquí nos genera una ventana donde nosotros le podemos poner la dirección o las coordenadas satelitales del lugar del accidente o del lugar donde queremos tomar la fotografía y directamente te lleva al lugar y a partir de este momento tenemos varias opciones. Podemos simplemente guardar y lo que hace es que directamente nos carga la imagen en el software
y una de las características es que nos las carga ya a escala, por tanto no es necesaria escalarla. Todas las medidas que estén ahora en la foto se estarán a escala real. Y como veis, pues por ejemplo aquí lo que hacen es importar lo que sería la nube de puntos sacada con una estación total, digamos, situarla sobre la escena del hecho, del siniestro vial tomada desde la foto. Esta es una segunda opción y aquí veis que en lugar de una sola foto ha sacado una región y lo que permite esto es que lo que te hace es no te descarga una sola imagen de Google Earth, sino que te descarga pues todas estas imágenes a mayor calidad y te las une automáticamente y igualmente te las pone a escala. Con esto consigues una mejor calidad de imagen a la hora de acercarte, digamos, se observa menos el píxel de Google Earth. ¿De acuerdo? Entonces, pues sobre esta fotografía pues podemos situar vehículos y simular, pues en este caso, un alcance excéntrico, ¿vale? Donde te permite, pues, digamos, sin necesidad de dibujar. Hay una tercera opción que es, volviendo otra vez a la ventana, no solo cargar lo que sería la imagen cenital, sino también cargar la información, digamos, de cartográfica, la información, la altimetría de la zona. Es decir, con los puntos que están recogidos en Google Earth, lo que vamos a descargar no solo son las imágenes cenitales, sino también una malla, en este caso de 22.500 puntos, ¿vale? Que nos permite, digamos, generar una malla sobre la cual se proyecta la imagen cenital de Google Earth. De esta manera tenemos, como veis aquí, pues no solo la fotografía, sino la fotografía en relieve. Esta fotografía y esta malla fácilmente se transforma, con un solo clic, se puede transformar en un objeto terreno reconocido por Virtual Crash para que los vehículos pues, reconozcan ahora aquí lo está haciendo, es convertirlo a terreno simplemente con un clic. Y lo que te permite es que a partir de este momento los vehículos reconocen este relieve y te permiten pues, hacer, digamos, la simulación del vehículo reconociendo este terreno, esta malla generada de Google. Aquí, por ejemplo, pues lo hacemos volcar al vehículo, ¿no? Que se precipita y veréis un poco el efecto. ¿De acuerdo? El segundo punto que os quería comentar era el de los ortofotomosaicos, ¿no? Es decir, imaginaros que tenemos un dron o tenemos la posibilidad de tener una fotografía aérea mejor que la de Google Maps y de la zona del accidente, de la zona del siniestro, y lo que vamos a hacer es intentar combinar las dos. Voy a intentar hacer aquí un ejemplo, voy a compartir la pantalla. Un momento. A ver si consigo. Ahí no está compartiendo todavía, se ve la imagen. No, estoy. Sí, ahora. De acuerdo, esta sería la interfaz del programa y básicamente lo que vamos a hacer es primero creo aquí, cargo una imagen, voy a poner aquí una dirección. Es una dirección aquí cerca de Barcelona, de mi ciudad, y lo que voy a hacer en este punto, voy a crear una región. El accidente, por ejemplo, vamos a suponer que es en esta curva y lo que hago es selecciono la región que quiero
que quiero descargar y simplemente lo que hago es descargar, en este caso con 6 imágenes. Tengo ya la imagen descargada, ¿vale? Aquí tengo la curva y en esta imagen está ya a escala. Pero vemos que la calidad de la imagen, en este caso de Google, no es muy buena. Entonces la podemos mejorar con una imagen, con un ortofotomosaico obtenido a través de un dron. Entonces lo que podemos hacer es cargar una imagen de dron. Lo que voy a hacer es cargar el ortofotomosaico. Simplemente arrastro ¿vale? Aquí tenemos la misma curva, pero aquí la calidad es bastante mejor que la de Google Earth. Entonces lo que podemos hacer es, para asegurarnos, para unir los dos, es buscar unas referencias. En este caso tenemos aquí 2 piscinas, pues lo que podemos hacer, en este caso, me voy a generar una línea desde este vértice hasta este vértice y selecciono la fotografía y lo que le voy a decir es que esta fotografía la quiero escalar para asegurarme de que esté a la misma escala, y para escalarla voy a utilizar esta distancia que he considerado en la ortofotografía de Google. ¿De acuerdo? Y una vez tengo esto, lo que puedo hacer es voy a fijar un anclaje a la línea que he marcado antes. Tengo los 2 puntos. Y una vez tengo esto, puedo eliminar la línea de referencia o la puedo esconder. Y ya tengo perfectamente unidas la fotografía tomada desde de la ortofotografía sacada con el dron con la imagen de Google. ¿Vale? De esta manera lo que podemos hacer también es ver ahora, y podemos renderizar para ver cómo queda la una sobre la otra. ¿De acuerdo? Vale, pues esto sería cómo incorporar el ortofotomosaico dentro de las fotografías de Google Earth. ¿De acuerdo? El tercer punto que os quería comentar es el tema de las secuencias. El programa trabaja básicamente con 3 tipos de secuencias. El primero es el módulo dinámico, eso le llaman el kinetic, y es una simulación hacia adelante, es decir, nosotros le damos valores y lo que va haciendo es una simulación siempre hacia adelante. En el caso del modelo cinemático es una animación que va hacia atrás, es decir, partimos de la situación final o de una situación y el cálculo se hace en sentido contrario al de avance del tiempo. Y por último tenemos el módulo del Animation Path, que es este nuevo que os comentaba, que es una animación hacia adelante. Respecto a al modelo a las secuencias, para que veáis un poco el ejemplo de lo que es la dinámica y la cinemática, la diferencia. ¿Vale? Tenemos esta situación, ¿vale?
Y fijaros aquí, el vehículo rojo está hecho con cinemática, es decir, hemos partido de esta situación final. De hecho, es una frenada desde 60 km/h en los dos vehículos. ¿Vale? Es un vehículo que circula a 60, que reacciona el conductor durante un segundo y frena. En el caso del vehículo rojo lo hemos hecho en fase cinemática, en el caso del vehículo azul lo hemos hecho en fase dinámica. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro punto de partida para el vehículo rojo es este, le hemos puesto velocidad 0 y lo que hemos hecho es mediante la aplicación de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado o decelerado y el movimiento uniforme para la fase de reacción, hemos generado primero la posición al inicio de la frenada y después la posición del vehículo en el inicio de la maniobra evasiva. Mientras que en el caso de la dinámica partimos de esta situación, partimos de la situación inicial y lo que hacemos es el proceso contrario, le decimos que vaya hacia adelante. La diferencia la podéis, aquí igual no se vería tanto, pero si nos vamos en perspectiva, sí que podéis ver que en el caso del vehículo rojo el movimiento es mucho menos real. Aquí podéis ver al final el movimiento de la suspensión del vehículo azul, mientras que en el caso del vehículo rojo, digamos, lo que he hecho yo es simplemente ponerle un ángulo de cabeceo para simular la frenada, pero que ha sido totalmente gráfico, es decir, ha sido una geometría del movimiento donde yo he simulado la situación, pero no se observa pues lo que es la fase de simulación. Esto que en una frenada aún es posible, pues digamos, de forma, digamos, diseñar la geometría del movimiento de una frenada, porque simplemente hay un cabeceo, y podríamos aquí incluso mejorarlo un poco, pero en el caso de colisiones, de vuelcos, pues hacer un movimiento con animación que sea realista cuesta bastante más de lo que en cambio en una simulación te genera, porque el movimiento en una simulación es el resultado del cálculo y de una aplicación de unos modelos físico-matemáticos. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que os quería comentar. Vuelvo a la... ¿Vale? Este sería el modelo cinemático que hemos visto y el azul el modelo dinámico. En el caso del Animation Path, si os fijáis, tenemos esta opción, que es un módulo de animación, que lo que veis es que se genera una trayectoria. En esta trayectoria se marca en color rojo, amarillo o verde en función de si es verde una aceleración, amarillo si es velocidad constante y rojo si es una deceleración, una frenada. Y en función de eso podemos situar, digamos, de hacer la trayectoria que queramos. El vehículo, aunque, digamos, no siga las leyes de la física, va a seguir esta trayectoria. Esto es lo que sería la animación. Le podemos hacer aquí que el vehículo vuele, que haga 2 volteretas y digamos, que haga lo que quiera. La única cosa, lo que aporta el Virtual Crash a este módulo de animación nuevo, es el hecho de que intenta que todo el sistema de suspensión del vehículo y de inercias trabaja para intentar dar un movimiento realista a esta trayectoria tan poco real como la que hemos dibujado aquí, ¿no? Entonces, podemos situar posiciones intermedias y simplemente lo que hace el vehículo es va de posición intermedia a posición intermedia siguiendo por la trayectoria azul. Pero si os fijáis, aquí le hemos puesto en medio de la trayectoria unos conos y en este caso sí que interacciona con estos conos de forma dinámica, o sea, genera una fuerza que hace que los conos se muevan, digamos, a raíz de una colisión, lo cual esto es la novedad que aporta Virtual Crash en este módulo de animación. Aquí veréis también que le situará ahora un peatón y se producirá, o sea, a diferencia de la cinemática que no hubiese contactado con estos conos, porque simplemente era geometría del movimiento, aquí vamos a situar a un peatón y el peatón recibe la fuerza del vehículo, con lo cual sale proyectado. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver el resultado después de renderizado de la simulación, de la animación, perdón, y esto. Aquí
esto con vehículos, pero también es posible hacerlo con tractoras, incluso con vehículos articulados, con lo cual, es aquí una de las posibilidades es generar el enlace entre la tractora y el remolque, incluso poner aquí una carga, y la carga, digamos, sigue la trayectoria. Es decir, aquí hemos hecho una animación para la tractora, pero todo lo otro está siguiendo una simulación, está guiándose por las fuerzas que se generan. Y aquí podréis observar un poco cómo la suspensión trabaja para intentar hacerlo, aunque sea un movimiento súper irreal, ¿no? Pero podéis ver cómo el programa como animación pues intenta dar este realismo, ¿vale? O para otra aplicación, pues por ejemplo, aquí hemos creado una superficie como antes, ¿no? A partir de Google Earth, creamos una malla y le damos la opción de que lo reconozca como terreno. Y a partir de aquí, pues si queremos animar, digamos, todo lo que es el recorrido de este vehículo, pues simplemente hacemos la trayectoria a través del camino en la montaña. Esta trayectoria te reconoce ya la superficie creada. Y después, a partir de aquí, lo único que tienes que situar son posiciones intermedias. Pues puedes poner una situación de derrape del vehículo que te permite que vayas viendo, digamos, esta simulación. Si os fijáis, lo que os comentaba de los colores, el color amarillo es velocidad constante, el rojo es frenada y el verde es aceleración. Y si os fijáis, encima de las curvas aparece la velocidad que hay en cada punto, con lo cual es muy fácil generar este movimiento. Esto, digamos, está pensado más para yo suelo decir, cuando hay un accidente por la mañana y en las noticias del mediodía quieren tener una explicación gráfica, ¿no? de cómo ha ido el accidente, pues la animación te permite, digamos, en poco tiempo generar algo que, aunque, digamos, no es algo que sea científico ni basado en modelos físicos, sí que te permite dar una explicación rápida de cómo fue el accidente. Pasamos, si os parece, al modelo de colisión entre vehículos, ¿vale? Que para mí es el modelo, digamos, es la parte central, porque analizamos básicamente colisiones. Aquí una de las preguntas que me hacen es ¿qué principio tiene en cuenta, ¿no? el programa? El programa tiene en cuenta básicamente el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal y el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. Y las deformaciones, el principio de conservación de la energía no es un dato de partida, sino que es un dato de control. Es decir, nosotros a partir de solucionar el programa con principio de conservación de la cantidad de movimiento, nos genera una energía, unas velocidades iniciales y unas velocidades finales. Eso nos genera una energía cinética inicial, una energía cinética final del sistema que no son coincidentes. La no coincidencia se debe a que hay una parte de la energía que se ha ido a invertir en las deformaciones. Pues bien, estas deformaciones, los parámetros, los valores ES, lo que te permiten es, te los ofrece el programa, digamos, a partir de la profundidad en donde como tú has situado los vehículos, y te permite a ti comprobar si la solución física basada en conservación de la cantidad de movimiento también es compatible con la solución, con el modelo, el principio de conservación de la energía por la comparación de los valores ES. Si tenemos, por ejemplo, esta situación, ¿no? Una colisión entre un vehículo azul, un Audi y un BMW, que tienen con un ángulo de entrada a la colisión de 111 grados, ¿vale? Tenemos la masa del vehículo azul de 1615, la inercia, que es respecto al eje vertical de este valor, y en el caso del rojo, una masa de 2230 y una inercia respecto al eje Z, respecto al eje vertical de este valor. Pues bien, sabemos que si conocemos el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, lo que nos dice es que el impulso, es decir, la fuerza aplicada durante el tiempo de la colisión en un vehículo es igual en módulo y en dirección
pero de sentido contrario a la fuerza que se aplica sobre el otro vehículo. ¿De acuerdo? Es decir, el impulso en 1 es igual al menos impulso en 2. Todo esto en forma vectorial. Si nosotros conociésemos este valor del impulso, este valor de la fuerza, porque el tiempo es el mismo para los dos, el tiempo de la colisión es el mismo para los dos vehículos, si conocemos este valor, conoceríamos ya el valor del delta V1 y el valor del delta V2, porque simplemente lo que tendríamos que hacer es dividir el valor del impulso por la masa respectiva de cada uno de los vehículos. Con lo cual, el parámetro importante que debemos buscar es este valor J, ¿vale? El valor este del impulso. ¿Cómo lo hacemos esto? Digamos, cuando hacemos cálculos manuales tradicionales. Pues aquí podemos aplicar un modelo muy sencillo. Digamos, hay diferentes fórmulas de aplicación de este modelo, pero digamos, la más sencilla así que yo he encontrado es esta, que nos dice que el impulso, el módulo del impulso, es igual a la masa combinada del sistema por la velocidad relativa o la velocidad de aproximación de los vehículos, ¿vale? Este módulo sirve para colisiones centradas y para colisiones sin restitución, pero es el primer, digamos, nos ofrece una forma rápida y sencilla de establecer más o menos este valor del impulso. ¿Qué es la masa combinada? Pues la masa combinada del sistema no es más que la multiplicación, el producto de las masas de los vehículos dividido por la suma de las masas de los vehículos. Y si lo aplicamos al presente caso, tendríamos una masa combinada de 937 kilos. La velocidad relativa. Tenemos aquí un vehículo que circula a 70 km/h en esta dirección y otro vehículo que circula a 20 km/h en una dirección que forma 111 grados con la del vehículo 1. Pues bien, la velocidad relativa no deja de ser V1 menos V2. Si esto es V2, el menos V2 pues es el mismo vector, pero apuntando en lugar de hacia arriba, hacia abajo. Y V1 menos V2 pues será la suma del vector V1 y la de la suma del vector menos V2. Con lo cual la velocidad relativa tiene esta dirección, ¿de acuerdo? Y como valor, lo que tiene, aquí tenemos un triángulo donde fijaros que tenemos este ángulo y este ángulo es el mismo que este de aquí, 111. Con lo cual, si tenemos un triángulo donde conocemos dos lados y conocemos el ángulo que hay entre estos dos lados, la forma para obtener el módulo del tercer lado es con el teorema del coseno, que básicamente lo que nos dice es que es igual a a al cuadrado, la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno que forman a y b, que es, traduciéndolo con los valores que hemos puesto en el ejemplo, sería esto: 70 al cuadrado, el de un lado al cuadrado, más 20 al cuadrado, que es el otro lado, menos 2, 70 por 20, los dos lados, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, que es el 111,3 que hemos visto antes. Pues bien, si hacemos esto, vemos que la velocidad relativa de estos vehículos en la que se aproximan a la colisión es de 79,5 km/h o en unidades del sistema internacional, 22,1 metros por segundo. David, para que tengas en cuenta, me quedan 10 minutos, incluyendo las preguntas. De acuerdo, perfecto. Con lo cual, lo que tenemos es el valor del impulso sería igual a la masa combinada, porque hemos visto que era 937, multiplicado por este valor de la velocidad relativa, y lo que obtenemos es que el valor del impulso son 20.687 newtons por segundo. ¿Vale? ¿Qué pasa si queremos tener en cuenta el hecho de que el impacto no es centrado, sino que es excéntrico? Es decir, la línea de fuerza no pasa por el centro de gravedad de los vehículos. Entonces hay que tener en cuenta el valor H1 y H2, que no deja de ser el brazo de palanca. Es decir, es la distancia del centro de gravedad para la cual pasa la línea de fuerza en un vehículo y en el otro. Pues bien, en este caso aplicamos un modelo un poco más elaborado, donde tenemos en cuenta la masa efectiva del sistema, le llamamos M', y tenemos en cuenta también la restitución, ¿de acuerdo? Si la masa efectiva del sistema combinada es la misma expresión que antes, pero con todas las masas efectivas. ¿Cómo obtenemos la masa efectiva? Pues la masa efectiva hay que corregir la masa real por un valor gamma 1 y en el caso del vehículo 2, la masa 2 por un valor gamma 2.
¿Y este valor de qué depende? Pues depende del brazo de palanca y depende también del momento de inercia, de la facilidad que tiene el vehículo para girar alrededor del eje vertical, para el vehículo 1 y para el vehículo 2. ¿Dónde obtenemos el valor del valor este de la K, que es el radio de giro? Pues es simplemente la inercia dividido por la masa. Con lo cual, si resolvemos esto, lo que tenemos es que el factor corrector, en este caso para el vehículo 1, para el azul, es de 0,87. Si fuese una colisión completamente centrada, el valor sería 1, pero aquí hemos visto que no pasa por el centro de edad y, por tanto, tiene un 13% de excentricidad, si queréis. Y en el caso del 2 es más excéntrica porque el valor lambda 2 no es 1, sino que es 0,68. Si resolvemos ahora las masas efectivas, tenemos 1.412 y 1.521 en lugar de los 1.615 y los 2.230. Esto nos afecta a la masa combinada, ahora son 732, antes era 900 y algo. La velocidad relativa la hacemos exactamente igual que hemos hecho antes. ¿Vale? Tenemos el mismo valor, pero ahora la expresión nos queda de esta forma, sale 17.795. Antes os recuerdo que nos salía 20.000 y algo. ¿De acuerdo? O sea, teniendo en cuenta la excentricidad y teniendo en cuenta la restitución, nos sale un valor que es del orden de unos 2.000 o 3.000 newtons por segundo inferior. Si ahora nos vamos al programa, como lo hace, vemos que el impulso que nos sale es de 17.708, que es muy parecido al valor, digamos, de nuestro modelo más complejo, ¿vale? Con lo cual, hay que tener... ¿Por qué esta diferencia? Pues porque aquí estamos trabajando en 3 dimensiones y porque es un modelo, digamos, más aproximado que no el modelo que podemos hacer nosotros a mano en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Básicamente eso. Otra de las cosas que os quería comentar es que una cosa es el punto de primer contacto, que sería este punto, y otra cosa es el punto de máxima penetración. Y aquí nosotros podemos controlar la penetración a partir no de la distancia de penetración, sino del tiempo de penetración. Es decir, con las velocidades de los vehículos le decimos durante cuánto tiempo los vehículos se está penetrando. Y esto a partir de los crash tests que se han efectuado durante los últimos 30 años, se observa que un valor, digamos, que es bastante ajustado a la realidad, es del orden de 30 milisegundos de penetración de los vehículos antes de producirse el intercambio de impulso. Obviamente esto depende del caso, y habrá casos donde será menor y casos donde será superior. Aquí lo podemos modificar, este valor, pero por defecto el programa te da un valor de 30 milisegundos. También te da un valor de la restitución de 0,1, que básicamente lo que te dice es que la colisión es un 10% elástica y un 90% plástica, ¿vale? También es un valor, digamos, tomado por defecto, pero que igualmente, pues en función de los crash tests, de nuestra experiencia, de la comparativa, de ver las velocidades de los vehículos de aproximación, de ver qué partes entran en contacto, pues podrían ser superiores. Por ejemplo, en el caso de una colisión típica de aparcamiento a velocidades inferiores a 5 km/h, o a 10 km/h, pues podemos encontrar restituciones de 0,6, 0,7, 0,8, ¿vale? Pero cuando hay colisiones ya pues, de una cierta entidad con velocidades de aproximación superiores a 30, o 40 o 50 km/h, es difícil encontrar restituciones superiores a 0,1. Todos este modelo de simulación, pues, modelo de simulación se valida a partir de crash test, y en este caso es un crash test que se efectuó en el 2017, y un poco aquí veis la comparativa entre el crash test real y la simulación con Virtual Crash, donde se puede observar que no solo, digamos, posiciones finales, sino que todo lo que son los timings de la aproximación y del giro y de la colisión son bastante, digamos, parecidos. Aquí tenéis una superposición de los dos, donde se puede ver que cuadran bastante bien. Y un poco, pues eso, a partir de crash test es como estos modelos se van validando. Del modelo multicuerpo, pasaré un poco rápido. El modelo multicuerpo es, digamos, una de las características del programa es que es muy rápido a la hora de calcular lo que es el modelo multicuerpo. Y básicamente un multicuerpo es un sistema formado por elipsoides
que tienen diferentes niveles. El menor nivel es 2, que es una esfera, y a medida que vamos aumentando el nivel n, podemos conseguir que sean elipses o aquí, como en este caso, pues prismas o cuadrados, ¿de acuerdo? Y después las articulaciones, que hay de diferentes tipos, con diferentes limitaciones, y que el programa ya incorpora. El modelo de colisión que utiliza para los multicuerpos es el modelo de colisión que se llama AutoDefault, y básicamente es un modelo de colisión diferente al de Kuldike-Slibar que hemos comentado antes, donde aquí los elipsoides del multicuerpo reconocen la geometría de mallas de los vehículos de Virtual Crash, y a partir de ahí generan, en función de la penetración, genera una fuerza, y de ahí esa fuerza genera el movimiento, con lo cual también es simulación, ¿de acuerdo? Y por último, el constructor de superficies a partir de la nube de puntos. Os quería mostrar un pequeño vídeo de cómo un poco qué hacemos con la nube de puntos. Una vez tienes la nube de puntos, perdón, a partir de la nube de puntos, ¿cómo convertimos esta nube de puntos en una malla? Pues a partir de cargar aquí, estamos cargando la nube de puntos, aquí cargamos otra nube de puntos, después también se pueden cargar los vehículos, ¿vale? A partir de esto se pueden situar sobre las otras nubes de puntos, podemos situarlos para determinar lo que sería la posición de colisión. Aquí podemos gestionar la nube de puntos, eliminando puntos que no sean necesarios. Y después la herramienta que os quería comentar es esta. A partir de un volumen, generamos un volumen dentro de la nube de puntos, y lo que hace es, en la zona que nos interesa que los vehículos reconozcan, porque si el vehículo no se sale del margen por la izquierda, no nos interesa tampoco, digamos, consumir recursos de la computadora en algo que no va a haber interacción entre el vehículo y el entorno. Lo que hacemos es generamos una malla de la zona. Y lo bueno es que utiliza los puntos de la nube de puntos, los utiliza como la información necesaria para la malla. En función de los segmentos, él lo que hace es, en función de los puntos que encuentra, en función del nivel de mallado que tú le solicites, él toma la información de la nube de puntos. Puedes generar esto no solo con la superficie de la carretera, sino, pues como habéis visto, en el tejado de una casa también puedes crear otra malla para ir generando superficies que te interese que puedan interaccionar con los vehículos. Una vez lo tienes, pues tienes ahora aquí ya una malla, y sobre esta zona puedes, lo conviertes a un terreno, un objeto físico, y los vehículos reconocen este terreno y se puede efectuar la simulación de esto sobre esta malla. Aquí también te permite, a partir de la nube de puntos de los vehículos, te permite lo que sería medir deformaciones. Tú puedes, digamos, a partir de la nube de puntos, generar lo que es el perfil de deformación, el perfil original, y a partir de aquí, pues obtener las medidas de deformación de tu vehículo para, pues, por ejemplo, a partir de programas como el Crash 3 o así, obtener el valor del EBS o el ES del vehículo. Y en principio esto es todo. No sé si me he ajustado al tiempo. Si no, pido disculpas.